El presente trabajo es de la asignatura de Neurociencia y Aprendizaje con la facilitadora Wanda Román. Pertenece a la asignación número 3, Teoría del Desarrollo de las Emociones y las Inteligencias Múltiples. Este trabajo está presentado por Awandalibet Polanco Veras, cuya matrícula es 2021-02-570. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples es una propuesta del campo de la psicología cognitiva que rechaza el concepto tradicional y los métodos para medir la inteligencia. Para Gardner, la inteligencia múltiple es una expresión plural, de ahí el nombre de su propuesta. La inteligencia múltiple, es decir, la diversidad de las capacidades humanas, la capacidad de resolver problemas, lo que uno encuentra en la vida real en su contexto, y la capacidad de generar nuevos problemas para resolver, la capacidad de hacer algo u ofrecer un servicio que se valora dentro de su cultura. Howard Gardner fue un psicólogo, investigador y profesor en la Universidad de Harvard, reconocido por sus destacadas investigaciones sobre las capacidades cognitivas que debe desarrollar el ser humano y por ser el creador de la teoría de las inteligencias múltiples. Se trata de un planteamiento que permite problematizar sobre el fenómeno de las inteligencias más allá del universo y de lo cognitivo. Para Gardner, lo sustantivo de la teoría consiste en reconocer la existencia de 8 inteligencias diferentes e independientes que pueden interactuar y potenciarse recíprocamente. Al definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar. No niega el componente genético y si la inteligencia implica la habilidad necesaria para solucionar problemas o elaborar productos y servicios, entonces hay que desarrollar esa habilidad. Para Gardner, el individuo no cuenta con una sola inteligencia, sino que tiene varias destrezas que posibilitan su aprendizaje. A continuación se los iré detallando brevemente. Dentro de las teorías y su fundamento, esta teoría se basa en la psicología cognitiva. Se encarga de estudiar la forma en la que el ser humano adquiere, representa y activa el conocimiento desde el mundo que los rodea. Encontramos gran cantidad de referentes de este enfoque que provienen de filósofos griegos que hablaban de facultades o facetas de la mente, pasando por pedagogos, psicólogos que hicieron grandes aportes a la teoría de la educación, como Montessori, Vygotsky, Pestalozzi, etcétera. Todo está organizado para escuchar. ¿Por qué estudiar simplemente las lecciones de un libro? Si un estudiante puede ir más allá, profundizar desde diferentes ámbitos el mismo texto, la misma situación y poder solucionar problemas reflexivamente en contextos diversos. Es por esto que Gardner se preocupó en estudiar las inteligencias del ser humano, ya que el ser humano no se desenvuelve solamente en una sola área específica, sino en todas, pero que hay que evaluar en cuál se desenvuelve con más destreza. Según Gardner, existen tipos de inteligencias que son 8. La musical, el kinestésico, el espacial, la naturalista, interpersonal, lógica matemática, intrapersonal y lingüística. Aquí vemos la inteligencia lingüística. Se la presentó con un niño cantando, hablando. La inteligencia lingüística es la capacidad que tiene el ser humano de utilizar los vocablos de forma positiva o al hablarlas, logrando de esta forma citar 3 tipos de inteligencia lingüística. La oral, que es cuando establecemos producción oral o verbal y es puesta en marcha a través de la voz. La redactada, que es cuando expresamos a través de la escritura. Por esto se explica la capacidad sensitiva en el lenguaje oral y escrito. La destreza para aprender lenguajes se caracteriza por eso. Comunica ideas, consigue metas utilizando la capacidad lingüística. Esta capacidad tiene 3 características y predomina en lectores, escritores y oradores.
La capacidad kinestésica corporal es la capacidad de unir el cuerpo y el sistema nervioso para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos automáticos y voluntarios y avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente diferenciada y competente. Esta vemos algunas características, muestran una mayor facilidad para aprender a través de la experiencia directa y la participación, el ritmo y la coordinación, exploración a través del tacto y movimiento. Los que cuentan con este tipo de inteligencia pueden desarrollarse a través de actividades motoras que impliquen movimiento y para ellos es más fácil aprender. Tenemos la inteligencia musical, que es la habilidad que tiene el individuo para apreciar, discriminar, transformar y expresar formas musicales, además de la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Esta cuenta con 3 características que son facilidad para aprender canciones y ritmos, capacidad de percibir y expresar formas musicales y para comprender y tocar distintos tipos de instrumentos, la sensibilidad para identificar cuando un tono lleva otro instrumento musical, cuando está desafinado, cuando no. Estas características las tiene una persona que tenga la habilidad de inteligencia musical. Cuando hablamos de inteligencia intrapersonal, esta inteligencia predomina en personas reflexivas con vida interior y gran personalidad. Entre ellas encontramos la empatía. Las personas que cuentan con este tipo de inteligencia son muy empáticos, manejan las relaciones intersubjetivas, resuelven conflictos fácilmente, habilidades para comunicarse, tienen don de consejo y así sucesivamente. Dentro de la inteligencia visual espacial es la capacidad que tiene el ser humano de pensar en 3 dimensiones. La mente, que es capaz de crear imágenes, razonar acerca del espacio y sus dimensiones y reproducirlas o proyectarlas mediante un objeto. Las personas que tienen esta inteligencia predominan más en los pintores, escultores, arquitectos y fotógrafos. La inteligencia naturalista se describe como la capacidad de percibir relación entre especies y grupos de objetos y personas reconociendo las posibles diferencias o semejanzas entre ellos. Observa, clasifica miembros de grupo en especies de fauna y flora. Tiene características adaptativas, colectiva, distribuida y autoorganizadas. Cuando hablamos de la inteligencia lógica matemática, nos referimos a la capacidad que tiene el individuo de formular calendarios, medir el tiempo, calcular, formular hipótesis, identificar modelos, calcular, utilizar métodos científicos para llegar a conclusiones lógicas, habilidades relacionadas a suma y resta, al razonamiento inductivo y deductivo. Perfiles profesionales que cuentan estas personas son economistas, ingenieros, científicos, matemáticos. Esta capacidad, esta inteligencia la desarrollamos a través de los números y de organizaciones lógicas. La inteligencia interpersonal es la capacidad de una persona para comprender a otras personas con las que se relaciona. Puede hacerlo para interactuar satisfactoriamente. La inteligencia interpersonal corresponde a una de las inteligencias propuestas por Gardner en la teoría de las inteligencias múltiples. Con el objetivo interpersonal hace referencia a aquello que se establece o se lleva a cabo entre 2 o más personas. Esta predomina en personas muy sociables y líderes, guías, personas que toman la iniciativa y así sucesivamente. Entendemos que hay 5 tipos de estilos de aprendizaje. Está el kinestésico visual, el auditivo, el lógico matemático y el verbal. ¿Cómo podemos
La inteligencia es un conducto multifactorial. Vamos a reflexionar de cómo podemos aplicar estas inteligencias en el aula. Recuerden lo que dijo Gardner. No todo el mundo tiene los mismos intereses, no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, ni nadie puede llegar a aprender todo lo que hay para aprender. La inteligencia espacial la puedo aplicar en el aula a través de diferentes textos, audios, videos, imágenes, mapas conceptuales, exponer mediante maquetas, esculturas o herramientas tecnológicas que me permitan y me favorezcan a desarrollar esta inteligencia en mis estudiantes. Es por esto que como maestro debo preocuparme por desarrollar cada inteligencia en cada estudiante y que ellos se inclinen por la que más les favorezca. La inteligencia musical nos ayuda a percibir, a discriminar, a transformar y expresar las diferentes formas musicales. En el aula la puedo aplicar reconociendo sonidos de animales, letras, transporte de la naturaleza, sonidos que involucran en su vida diaria, sin necesidad de ver una imagen, tocando un instrumento en educación artística, componer una canción, y así sucesivamente. La inteligencia naturista la puedo aplicar en el aula, haciendo excursiones, llegar al aula, recolectar elementos del ambiente, ya sean hojas, palitos, hacer un collage con lo recolectado, poner a germinar una semilla. En ciencias naturales aplicando instrumentos de observación como un microscopio, realizar experimentos con productos cotidianos, crear un huerto, inventar y experimentar mecanismos que favorezcan el medio ambiente como el reciclaje, técnicas que lleve el uso de la flora y la fauna y así sucesivamente. La inteligencia interpersonal la puedo aplicar en el aula a partir de la elaboración de un collage donde se muestran los gustos de uno de sus compañeros y realizar adivinanzas para saber cuál de esos compañeros tiene esa característica. En ese collage deben estar identificadas sus fortalezas y oportunidades de mejora. Crear un video o mural sobre esa persona y sus características, donde lo definan y los niños sean capaces de distinguir que es de su compañero que se está hablando. También tenemos la intrapersonal, la puedo aplicar en mi aula poniendo a los niños a tomar imágenes de revistas que recorren por los diferentes espacios, ya sea de periódicos, revistas ilustradas, donde ellos podrán tomar imágenes y elegir la que más les guste. También realizar automensajes donde los alumnos se describan a sí mismos, realizar un autorretrato o dibujo con los que nos identificamos, utilizando técnicas como Photoshop, hacer una foto descriptiva con sus compañeros, construir una percepción sobre ellos mismos. En la lógica matemática, la puedo aplicar en el aula, identificando los elementos que necesitaríamos para organizar una fiesta de cumpleaños. Sabemos que los niños se inclinan mucho por que su cumpleaños sea celebrado. Podemos ponerlo a calcular con su cantidad, cómo la montarían, qué cantidad de dinero necesitarían para hacerla, cómo la gestionarían, a través de los juegos lógicos como el ajedrez, un viaje a un museo y que el niño calcule todo lo que necesitamos, recursos humanos, monetarios, y así sucesivamente. Operaciones matemáticas a través de juegos simbólicos. En la corporal kinestésica la podemos aplicar con ejercicio en educación física, dibujar, a jugar, ver una película, interpretar los personajes, representar imágenes, coreografías, bailes, juegos que involucren el movimiento y el desarrollo de la motricidad. Los niños siempre se inclinan por el baile y por ahí podemos utilizar esta inteligencia para desarrollar esas destrezas que los niños tienen. En la lingüística verbal podemos trabajarla
con una lista de animales, una lista de personas, exposiciones, estudios profundos, exponer una noticia, describir un viaje, hacer una reseña de un libro, inventar una poesía, crear cuentos, grabar anuncios, entre otros. Aquí le presenté los estilos de aprendizaje y las inteligencias y cómo puedo aplicarla en el aula.
Mi opinión sobre la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el salón de clase y qué beneficio me aportaría, considero que la enseñanza tradicional ha hecho mucho énfasis en la inteligencia lógica, matemática y verbal lingüística. Solo se preocupa porque el niño aprenda a sumar, a restar, a dividir y que aprenda los códigos lingüísticos básicos, denegando de que el niño puede desarrollar otras habilidades y destrezas. Ahora se cree que todos son de igual importancia. Las asignaturas también nos permiten desarrollar las inteligencias múltiples, ya que trabajamos con las competencias transversales que son fundamentales de cada área y cada uno tiene su forma de importancia y su competencia específica. Los niños tendrán una mejor salud mental si trabajamos como se debe las inteligencias, serán más seguros de sí mismos, ganarán autoestima, ya que tenemos muchos niños con desconfianza, se irá a maximizar su potencial de aprendizaje, hace que su cerebro se estimule, se delimita a lo que él pueda aprender, aprende a través de diversas disciplinas, tiene profundas implicaciones en la educación, en cómo el maestro la gestiona y la desarrolla. Es un reto para el maestro poder desarrollar esa inteligencia en cada uno de sus niños, ya que es un proceso adaptativo y continuo. El maestro debe proporcionar al alumno un ambiente cómodo, tranquilo, de armonía, que facilite desarrollar en ellos la capacidad, habilidad y destreza que él se incline. No debemos ser limitantes, no debemos ser cortantes, no debemos ser demasiado reglistas, sino poder dejar que el niño decida lo que quiere aprender a través de un mismo contenido, llevando ese contenido a diversos ámbitos. Esto ha influido claramente en todas las prácticas, los test o pruebas de inteligencia estandarizados que se han realizado para calificar los niños para varios programas especiales. Debemos tener en cuenta que los recientes estudios demuestran que el único límite a la inteligencia es lo que el individuo cree que es posible y cómo sus comportamientos se rigen bajo esta creencia. El único límite que tiene la inteligencia de un niño es cuando el niño no lo quiere hacer. Entonces, si tenemos alternativa de cómo desarrollar en nuestros niños una cosa u otra, no lo limitemos. Como maestros innovadores debemos buscar los métodos y técnicas que favorezcan el uso de cada tipo de inteligencia y despertar en nuestros niños ese interés de que respetemos lo que a él le gusta y hacia lo que él se incline. Es por esto que me llamó mucho la atención este tema y me voy a profundizar sobre él para poder en mi aula, cuando llegue a la presencialidad, aplicar esos temas con ellos. No limitarlos a una sola área, a una sola disciplina del conocimiento, sino poder llevarlos a diferentes ámbitos a través de un mismo contenido. Muchas gracias por su atención. Es cuanto de mi parte, espero que le haya gustado. Hasta pronto, bye.